Tiempo para hablar aquí en la Radio Canaria, como cada viernes, de cine más cómic, con Lucas Morales, director de la Fundación Cine más Cómics y profesor de periodismo en la Universidad de La Laguna. Lucas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor Hugo, ¿cómo estás? Pues no también como tú, a la vuelta de una Semana Santa que ha sido de lo más intensa, ¿no? De vacaciones, intensa, bueno, descansando un poquito. Es verdad que he hecho una ruta y viajando por el norte de España, ¿sí? Que es un sitio precioso que hay que ver y que se recomienda a todo el mundo, pero es que me han comido las chinches, no sé si... ¿Qué me estás contando? A ver, sí, tengo todas estas marcas por aquí. O sea, el año que viene a los chinchosos. A los chinchosos, efectivamente, pero bueno, tú sabes que como dicen, sarna con gusto no pica, así que... Pero ¿y cómo pillaste esas chinches, muchacho? No lo sé, si lo supiera, Víctor Hugo, debe ser, como nos quedamos en varios sitios a medida que íbamos haciendo el viaje. En el País Vasco, serían vascas, porque con esa, en el País Vasco estuve, ¿Ves tú? Pues serían de allí, pues tienen pinta de ser de Bilbao, pero del centro de Bilbao. La ves ahí con chapela la chinche. Te dejaron una escolari. Qué barbaridad. ¿Y qué tal por allí? ¿Bien? Muy bien, la verdad que el norte de España... Menos lluvia que aquí. Pues te voy a decir, con mucho mejor tiempo que aquí, que es lo que me sorprendió, ¿eh? Sí. Muchísimo. A ver, no es lo normal, también es que tuve suerte. No es lo normal, pero sí con mejor tiempo que aquí. Sí. Lamentablemente hay que decirlo. Siempre presumimos de buen tiempo en Canarias, pero la realidad es que allí había muy buen tiempo. Sí. Bueno, lo que pasa es que eso de buen tiempo, según para quién, ¿no? Lo de la lluvia, porque decimos que mal tiempo, pero según para quién, la gente del campo... está celebrándolo, claro. Claro, entonces, pues claro, eso es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Pasa que ahora que las presas ya están llenas, ya podríamos tener un poquito de tregua, ¿no? Vamos a ver. Tú sabes que en abril lluvias 1000. Sí, bueno, pues espero, como sean más que las de marzo. Calla. Bueno, no. Vamos a ver. Que hoy tenemos un invitado de lujo. Sí, hoy tenemos un invitado de lujo porque no todos los días, no siempre se puede decir que tengamos una persona que sea referente del mundo de la animación. Esto he tenido que aclararlo, de la animación, de hacer dibujos animados, que ya nos ha pasado alguna vez que hemos traído gente de animación y nos ha dicho, oye, que animación sociocultural. No. Efectivamente, no, del mundo de la animación, que tenga una trayectoria tan larga, que haya estado fuera de España, que haya estado incluso en Canadá, haciendo, formándose, continuando con su trayectoria profesional, y que ahora esté aquí en Tenerife, que esté haciendo unos eventos súper chulos, que lleva muchos años desarrollándolo en las islas, y que bueno, que tiene relación con un montón de cosas interesantes de las que vamos a hablar en la tarde de hoy. Es Carlos Miranda. Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado. Bien hallado. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Sí. Y después también nos acompaña Naira Mora, que ella es alumna de Geografía de la Universidad de La Laguna, que va a pasar a periodismo dentro de muy poquito, y la Sea Ilusión es una de las... creo que es la que escucha esta sección todos los viernes. ¿Es ella? Hoy no tenemos oyentes, porque hoy está Naira en el estudio con nosotros y que viene a participar. Pues Naira, bienvenida. Gracias. Ya sabes, estás en tu casa y lo que quieras, aquí está Carlos para responder cualquier pregunta que quieras hacerle. Muchísimas gracias. Estaba yo, Carlos, mirando, bueno, no sé, qué experiencia tenemos. No voy a decir qué mayores somos, sino qué experiencia tenemos, porque estaba mirando y vi un vídeo tuyo, una entrevista en YouTube de hace 19 años. Y uno dice, madre, de hace 19 años, con el canal Pirata, me parece que era. Bueno. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas. 19 años que yo miré, digo... exactamente. Por eso digo eso fue justo después de venir de allá, de Canadá, porque... Estabas con la casa animada. Sí, a ver, cuando yo decidí estudiar algo relacionado con la animación, es porque ya había batallado antes en el tema del dibujo, ¿no? O sea, yo he dibujado siempre, hice Bellas Artes, pero en un momento de mi vida dije, bueno, no se podía estudiar aquí en Canarias. Entonces busqué una escuela en la península. En su momento estábamos en la transición tecnológica entre lo analógico y lo digital, finales de los 90, y entonces esperé hasta el 2000 algo, 2001, 2002, porque ya empezaba a tomar forma todo eso. Yo me acuerdo que tenía un ordenador para editar mis películas, a mí me encantaba mucho la imagen y el sonido. No sabía si iba a estudiar eso, bueno, después de Bellas Artes. ¿Qué era? ¿Un 386? ¿Un 486? ¿Qué ordenador sería? No, era el Windows 95. Sí. Pero el disco donde guardaba las imágenes era de 4 gigas. Y tenía que sacar imágenes para meter otras, ¿no? Y ahí monté una película y otra, y esto y lo otro. Pero yo lo que quería era seguir dibujando. Y la animación creo que es un híbrido perfecto entre lo que es el cine y la plástica de las artes, ¿no?
4 gigas y los pendrives que se venden ahora son de 8, ¿eh? Sí. Los que son más Un disco chiquititos, SCSI, ¿eh? era un disco SCSI, me acuerdo. Sí, ya. Mi madre, qué tiempo. Estaba yo acordándome ahora de cómo era la animación antiguamente y de Sí. esos libritos que tú hacías así, le dabas rápido y pasaban las hojas y veías como una secuencia, ¿no? Porque Los eran todas las flip imágenes books, se llama eso. ¿Cómo se llaman? Flip books. Sí. Porque flip es la acción esta de pasar sí, las sí, páginas, ¿no? De hecho, yo cuando aprendí en papel, porque todavía se escaneaba o se fotografiaba. En el caso de ese momento se capturaba con una cámara de vídeo. Pero es verdad que trabajar en papel me permitió aprender el oficio de una forma más directa, más cercana a lo que había hecho en Bellas Artes, que trabajaba con carboncillos, con lápices, con materiales reales, ¿no? No es una imitación de un material digitalmente, ¿no? Luego cuando salí de ahí empezó ya todo lo de las tabletas estas y ya pues hoy día todo lo que hago es dibujar igual, pero en la tableta. Así. ¿Tú te acuerdas, Lucas, de esos flipbooks? Sí, claro, no? yo tenía de Mickey Mouse, que es el que yo recuerdo realmente, era el que utilizaba, pero yo recuerdo que eran más chulos los que hacíamos en clase, Sí. que los hacías en pequeñito, en la libreta. En el cuaderno, para que no te viera el profe. Exactamente, y lo ibas pasando ¿sí? y se movía. ¿Nunca lo hiciste? ¿Pero cuántas horas te pegabas tú con eso entonces? No, lo que pasa es que al final era la misma historia siempre, era el muñequito que enseñaba el culo o cosas así. Quiero decir, era una cosa muy de andar por casa, ¿no? Quiero decir que tampoco nos lo currábamos demasiado. No sé yo, pero hacerlos todos muy parecidos y para que al final tuviera una secuencia, ¿no? Y, Sí. no sé, pues, Pero lo puedes hacer con muñequitos de palo también, ¿sabes? Quiero decir, al final es... Lo hago en los talleres con los niños y es un ejercicio fantástico porque empiezas por atrás y terminas delante. Entonces tú vas añadiendo una hoja encima y vas cambiando poco a poco. Es como una metamorfosis, ¿no? qué guay. ¿Sabes qué pasa? Que a Naira le va a caer esto como Claro, medio ajeno, pero lo que pasa es que como nosotros no teníamos móviles, en clases nos distraíamos con lo que fuera. Es verdad. No te creas que nosotros también lo hacíamos, ¿eh? Lo de ¿Ah, sí? dibujar Lo de en dibujar y clase. ¿En pasar serio? las hojas, sí, Eso es un claro. clásico. Al final Hombre, fui es que yo- cuando te aburres en clase y no tienes ganas de atender a la profesora, pues... Sí, aquí yo no me aburría en clase porque yo no recuerdo hacer eso. Yo me No hacías acuerdo, otras cosas, Víctor Qué Hugo. cutre era yo, qué cutre era yo, la Lo tuyo verdad. era más peligroso. Sí, así esa adolescencia, no sé yo. ¿Dónde fuimos a parar? Me acuerdo también en esa entrevista que estuve viendo, te preguntaban por tu película de animación favorita. En aquella época, en el año, pues hace 19 años, hace 20 años. ¿y qué hablabas de dije? No me acuerdo. El viaje de Chihiro. Oh, wow. Claro, sí, es verdad, sí. Es una de mis favoritas, sí. Las de Disney también las decías. Claro, es que ahí está el legado, o sea, es que tú te das cuenta cómo están fabricadas esas películas, eran absolutos visionarios. Hoy día hay más gente produciendo cine de animación, pero es que en su momento, por ejemplo, se inspiraban en actores reales que existían para poder hacer una animación naturalista. No era solo el cartoon, aunque a mí me encanta el cartoon también. ¿Quién no ha disfrutado con Tom y Jerry o con El Pájaro Loco, todos estos clásicos, Warner? O sea que realmente la animación hay tanta que es difícil decidir por una película. Dije esa porque seguramente pasaron a otra pregunta después, pero es que hay muchas. Bueno, y otra que dijo que era la bomba hace 20 años era Roger Rabbit. Bueno, sí, esa siempre maravilla. sí, esa la tengo un especial lugar en mi corazón porque me acuerdo de verla en el cine, sentarme en la butaca primera, porque no había más sitios, era en el multicine Oscar, me acuerdo, y ver la película en diagonal. O sea, no, era muy raro aquello, era una película adulta de dibujos animados. ¿Y qué tal se ve Jessica Rabbit en diagonal? Pues y parecía que ibas a ver por debajo del traje, pero no veías nada. Y no fuiste después, más adelante, cuando ya llevaba un tiempo para volver a Es verla que ya antes- desde más. Es que antes, por ejemplo, la primera película que vi 2 veces fue Beetlejuice, me acuerdo. Normalmente veías la Claro, es película que había que una decirlo vez. 3 veces, ¿no? Beetlejuice. Te faltó una. Víctor Hugo, ¿cuál es la tuya? ¿Tu película de animación preferida? Pues la verdad, ahora mismo, si te digo te engaño. Retrotráete Hace a tu tiempo, infancia, hace aunque no tiempo sean que películas. que no veo, me veía, pues al decir El Pájaro Loco, me acuerdo del Pájaro Loco, me acuerdo de Super Ratón, ¿te acuerdas? Había Claro. que vitaminarse y supermineralizarse. Sí. Sí. Super- La pantera, sí, había que Supervitaminarse y supermineralizarse. Claro, o sí, ¿no? vitaminarse y algo No así. se bañen todavía, aún hay más. Sí, decía. aún hay La pantera rosa. La Pantera Rosa es infalible porque
sin diálogos, Sí. conseguía comunicar. Y yo lo pongo ejemplo en todos los talleres que hago, incluso cómo está dibujada. Te lo vi en uno en 2019, me parece. Sí. Ya hablabas de eso, sí, sí, sí. Pues es que es una Eso, pasada. que Es decir, sin diálogos, sí. el diseño es tan perfecto. A mí me gustaba mucho dibujar de pequeño a Popeye. Popeye uno- también con Olivia y con Brutus. Sí, Ah, las peleas esas tipo... Lucas está diciendo, pero qué viejo uno. Pero no, pero Popeye, yo me acuerdo había un corto de animación de Popeye fantástico que los chicos, los hijos, de Popeye, Popeye tenía hijos Tenía a hijos. veces y a veces no. Cocolizo. Cocolizo, sí, No, pero luego Cocolizo. tenía como tres niños, que no sé si los recuerdan, que eran tres, que eran como trillizos, y había uno que intentaban robarle como una tarta, que Olivia estaba la ponía como a enfriar en la ventana, y ellos se disfrazaban de Popeye, y a mí eso me encantaba verlo de pequeño, era una cosa maravillosa. La típica tarta que salía en los dibujos animados era esa de frambuesa con la parte de arriba que bueno, parecía como blanca. un pan. Sí, sí, Esa, sí, que estaba con los tres cortecitos y tal, sí, sí. Naira, ¿cuál es tu película de animación preferida o serie? Yo tiraría por los Looney Tunes. Ah, los Looney Tunes, mira. Es curioso Mítico. que todavía la gente se acuerde de los Looney Tunes. Lo ha intentado rescatar varias veces con más o mayor o menor éxito, pero es que están siempre ahí. Mm. Ahora, cuando los intentas cambiar, sacarlos de lo que hacían es raro. Mm. Bueno, en Space Jam funcionaban, ¿no? Yo me acuerdo que cuando vi Space Jam, sí, hasta cierto punto todavía siguen siendo esa personalidad, pero empezaban a cambiarle un poco el personaje, el comportamiento. Eran un poco como ver muertos vivientes, ¿no? Es decir, no eran Marvin el marciano tal como se comportaba en aquel corto. Eran como todos amigos, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eran todos como una piña. Eran como haciendo un cameo todos y era un poco raro. Carlos, yo no sé si es de los Looney Tunes, pero yo recuerdo aquel, que yo creo que Víctor Hugo sí lo va a recordar también. A Naira ver. no lo sé, el corto este de la rana que cantaba. Y Sí, que, pero, hello my baby, hello my honey. claro, y que luego el tipo era un tipo que vivía en la calle y encontró una rana que cantaba. Eso se llama One Froggy Evening. Pero no es de Looney Tunes, ¿no? Búsquenlo en internet, los oyentes. Es uno de los mejores cortos de Warner. Es una barbaridad, ¿eh? Es un one shot de estos que, bueno, la rana nació ahí. Otra gente ha hecho comedia. Mel Brooks la sacó en La loca historia de las galaxias, cuando el alien sale de la barriga Del pecho, y se sí. pone. Entonces, esa rana, Michigan Frog se llama. Michigan Frog. Es uno de los personajes estos que de repente cae bien, pero es que ese corto está hecho en los años 50. Contra. Es decir, es que todo ese cine de animación se hacía para el cine. Luego se vio en televisión. Pero eso lo ponían delante de las películas de cine de Warner. Bueno, Mickey Mouse tiene ya como 100 años, ¿no? No sé cuántos ha cumplido, Sí, pero ya por ahí. cumplió 100, ya cumplió 100. Sí, uf, Qué rápido pasa el tiempo, ¿eh? El primer Mickey Mouse. el primer Mickey Mouse. Aquel que iba en el barco de vapor era, El de ¿no? barco de vapor. ¿Cómo Sí. ha cambiado el diseño en este tiempo? Ha Pues cambiado mucho. bastante. Mira, una de las cosas más importantes del cambio de diseño fue en Fantasía, cuando le pusieron esclera a los ojos. Porque los personajes cuando tenían que mirar giraban la cabeza. Entonces era muy típico del entintado del dibujo de historieta de principios de los años 20, los años 30, poner un puntitos por ojos, ¿no? Pero se dieron cuenta que la esclera daba una mayor personalidad, orientaba la mirada de una forma más sutil. Entonces aparece en el corto que aparece en Fantasía, es la primera vez que aparece bueno, de las primeras veces que aparece con el diseño tal y como lo conocemos luego. Y luego le pusieron pantalones, le quitaban pantalones, lo vestían de la época, le hacían esto, lo otro. Como el diseño de las botellas de Coca-Cola. Va modernizándose. Más Sí. o menos, sí. Luego le pusieron un perro, luego le pusieron una novia, le pusieron amigos, Luto- ¿no? Sí, no, casi todos los personajes Disney tienen Menos una una compañera. casa, porque el precio que está. Eso no. Bueno, tenía un barco. Ah, sí. Sí, ¿no? Pues no me acuerdo. Un Sí, barco tenía de un barco. vapor. El que dijo él antes. Un Sí, barco o sea, en los inicios de las películas, ¿no? Sí. Sí, claro, Ese- porque es el primer cortometraje de Mickey Mouse, ¿no? El barco de vapor. Exacto. Pues El mira. sonoro, el primer sonoro. El primer sonoro. Luego hay otros que no son sonoros que aparece Mini. Entonces, él tuvo novia muy pronto. Era precoz, era un ratoncito precoz. Después hay otros que al pasarlos, no sé, de lo que es el libro o el cómic a película, pues no sé, no ganaron tanto. Como Tintín, se me viene Asterix y Obelix, no sé. Pues Esa son- es una buena lo que estás mencionando porque tú piensas que la animación nació... Mortadelo también, incluso. Sí, a ver, el cómic, o sea, la animación nació dibujada por dibujantes de cómic. Entonces, estos vivían en Nueva York, trabajaban en Nueva York, y luego cuando el cine se empezó a fortalecer en la costa oeste, pues ya la industria de la animación se puso en los dos lados, pero realmente los historietistas estaban en Nueva York. Entonces, los primeros dibujantes de animación eran ellos. De ahí a que los storyboards fuesen de una manera, los gags fuesen de una manera, las historias fuesen en un estilo determinado.
Pero claro, Disney rompe todo eso. Disney quería contar una película de verdad. Entonces hace el primer largometraje comercial. Y bueno, dibujos de cómic que hayan pasado bien o mal, podríamos hablar de unos cuantos. Por ejemplo, Uderzo, cuando dibujó Asterix y Obelix, se basó en el tipo de dibujo redondeado de Disney. Por eso funciona también en la animación. Popeye se hizo más popular en animación que en las tiras cómicas, que ya lo era, pero fue una superestrella. No sé, que haya quedado mal. O sea, Tintín, que por ejemplo, Tintín, que sí, un no buen que haya ejemplo. quedado mal, sino que no ha tenido la fama en lo que es en animación como en cómic. Claro, la obra del que es ya bastante perfecta. Ese dibujo de línea limpia. Sí, hicieron series, bueno, la película que hizo Alguna que Spielberg otra. en una técnica diferente, con actores disfrazados de personajes extraños. No la vi, Cierto, pero me sí. suena haber visto algún fragmento. Sí. A mí me gustaba mucho la serie de que es O la un, vi, es un sí. giro, ¿no? de lo que estamos hablando. La serie de animación de los X-Men de los años 90. Esa Bueno, fue muy todo buena el serie, ¿eh? mundo, sí, todo el mundo DC, Marvel, todo eso. Bueno, al principio eran muy malos, eran los peores dibujos animados. Me acuerdo del Spider-Man, Spider-Man, que lo llamamos eso. Eran muy malos porque, claro, todo lo que es anatomía, eso empezó a hacerse en los años 60, y en los años 60 es la época oscura de la animación porque se reducen los presupuestos al máximo para poder producir para la televisión. Porque antes se producía para el cine, entonces la calidad era Altísima. mayor. Claro, pero luego cuando se produce para la televisión, Claro. ya cambia la cosa. Y te ves el Spider-Man quieto así y tal. Qué Bueno, a curioso. mí me gustaría preguntarte una cosita. Dime. ¿Qué es TF Animation? Ah, vale. TF Animation es un proyecto que hace unos años se me ocurrió un poco, pues, porque si yo quería hacer eventos, quería hacer encuentros de artistas, pues tenía que tener un nombre paraguas que acogiera todos esos encuentros. Puesto que yo no pensaba hacer ningún festival ni nada así muy grande, porque yo soy profesional y no puedo dedicarme a hacer festivales. Pero sí me gusta el hecho de que se estaba viviendo un panorama de creación desde que empecé muy diferente a lo que está ocurriendo hace 10 años. Ujú. Entonces dije, esto es creo que no deberíamos esperar a que los políticos o la gente que está en el poder decida qué hacer, sino vamos a hacerlo desde los artistas, decir, oye, podemos hacer este tipo de encuentros, y creé TF Animation por esa razón. Se llama TF pues porque es de Tenerife, Animation pues por darle un nombre más general, internacional, ¿no? La novedad es que viene a Santa Cruz, ¿no? ¿El qué? La novedad es que se hace en Santa Cruz gran parte de la programación, ¿verdad? Se ha hecho en todos los sitios que me permiten hacerlo. Lo que pasa es que hice un par de años en Tacoronte, actividades, he hecho en La Laguna, he hecho en Santa Cruz. Yo creo que es una razón para encontrarnos, simplemente, ¿no? Lo que pasa es que el año pasado, es cierto, Lucas, que hice unas jornadas en las que vine aquí a comentar, hicimos varias actividades muy interesantes, no solo del dibujo. Vino un dibujante Disney, Nick Ranieri, que hizo una ponencia espectacular en el espacio Prism y en la Escuela de Arte. Ujú. Pero luego Cierto. hicimos un taller de doblaje. Esto puede interesar a todos los que les guste la voz, el tema de la voz, con Alex De Audinoff, Bob Esponja. de Bob Esponja, el actor que pone la voz de Bob Esponja en España, que lo voy a volver a hacer. Entonces, todo el que quiera aprender un poquito de qué va esto de poner voces a dibujos animados, aunque él es un actor, pueden poner voz a personas reales y a dibujos. Creo que es una técnica diferente. Pero creo que es una oportunidad interesante si lo ven a través del Instagram de TF Animation, ahí pueden ver todo lo que hago. Y gracias por comentarlo, porque de hecho es una pena que se pierdan, la gente no lo vea, o por eso lo publico en Instagram. Yo es que en las redes yo tengo una relación amor-odio extraña. Sí, porque no soy una persona demasiado... Si sale un artículo como o algo que... Pues, porque alguien lo hace. Pero yo publico lo estrictamente necesario. Sí, es que hoy en día si no utilizas las redes sociales es complicado llegar al público. Claro, y aún así no llegas, porque hay tantas. Hmm. Tienes que tener un público interesado y atento. Sí, Porque entonces la comunidad de artistas, de estudiantes, yo me muevo mucho, soy profesor de prácticas externas, tutor de prácticas externas, y entonces con los propios estudiantes les ayudo a
pues a acudir a sus sitios. Oye, mira, vamos a preparar esto, lo otro, porque complementa lo que están haciendo en sus estudios. Esa era otra de las razones por las que creé TF Animation. Oye, Bueno, sí, Víctor Hugo, no, sí. dime. No, que estaba echándole un ojo, Víctor Hugo, a la agenda y actividades 16 Eso de te iba a abril. preguntar, empezamos la semana que viene con Sí. todas las actividades, ¿no? Sí, mira, el 16 de abril viene Julián Lominchar, que es el supervisor de animación de este último largometraje ganador del Goya. Él es supervisor de animación, el director es... hay un equipo grande. En una película de animación hay mucha gente trabajando. Pero en concreto, el supervisor de animación es el lado que me interesaba porque al hablar con los artistas, pues te ayuda a entender cómo materializar la idea del director en dibujos, ¿no? Y eso va a ser en la Biblioteca Municipal Central. Pueden acudir a las 6 de la tarde el 16 de abril. Y luego hay más cosillas por ahí. 24 de abril, los detectives de libros. Eso es, sí. Oye, Víctor Hugo, podemos hacer tú y yo de detectives de libros, ¿eh? Tienes Sherlock Holmes. O detectives de la... Yo soy más de Watson. Los detectives de libros es un juego. Elemental, querido Víctor Deberían Hugo. jugarlo. Es un juego en el que tienen que descubrir pistas que están escondidas en la biblioteca, en los libros, ¿no? Ay. Qué bien. Luego el Quick Sketch, el 15 de mayo. Urban Quit Sketch. Sí, verdad. porque se hace... Que soy detective de Todo libros, lo que Víctor sea Hugo. de Yo tengo el terrazas carnet de nocturnas, detective. enseguida. ¿Qué día dijiste? No me acuerdo. El 15 de mayo. 15 de mayo. Sí, eso es ya en mayo. En mayo hay un par de cosas también. También el taller de Alex, la voz de 23 Bob de mayo, Esponja, va a sí, ser sí, en sí. mayo. 23 de mayo, taller de doblaje. Son un montón de actividades. Todas en la biblioteca Carlos. municipal, sí. Y más que están pendientes. Lo que pasa es que las reparto durante el año. Sí. El que también hace doblaje es el Fernando Cabrera. Hombre, El claro. canario, Fernando Cabrera, que es el claro. que pone la Ese voz de a aquí. Sheldon Cooper. Sí, sí, por eso Ese de aquí. lo... Y la voz de Kylo Ren. Siempre Sí. se le olvida a la gente, sí, que es el malo de las nuevas pelis de la Guerra de las Galaxias. Ah, de mira, las tres no, eso no últimas. sabía. Las tres últimas que hicieron, sí. Pero sí, sí, Sheldon, sí. claro, se coge la atención. Vamos, sí, sí, sí. Sí, Qué sí. bueno. Es un Sí, gran sí. profesional. Y la gente del mundo del doblaje son actores. Manejar la voz es impresionante. Oye, hace 2 años te escuché otra entrevista que decías que bueno, que no utilizabas la inteligencia artificial para nada y que todavía que no. No sé si en estos 2 años ha cambiado la cosa o Para o no. diseñar no la utilizo. ¿Mm? No, porque hay cosas más importantes en las que aplicar la inteligencia artificial. Para eso se déjaselo a las personas, que son las que están creando. Lo que es verdad que en los proyectos en los que hay que trabajar rápido, recomponer o reconstruir o recrear, todo lo que empieza por es útil. Recrear un acontecimiento histórico, si está bien documentado, hay un trabajo detrás. O sea, los vídeos estos que vemos así como, ¡ay, Dios, qué chulo! Eso hay un trabajo detrás. Pero para la hora de estudiar o la hora de documentarte es un poco confusa. Porque, claro, se sirve de lo que está publicado. Claro. Y no todo lo que está publicado es verídico, es fiable. Entonces, si cualquiera de nosotros hiciera una prueba buscando información con inteligencia artificial, te darías cuenta que se inventa cosas cuando no tiene la información. Sí, sí, se dice auténticos disparates. Por ejemplo, un intercalado. O sea, crear un dibujo intermedio entre uno principal y otro, ¿no? Eso es típico en animación. Hay softwares que te pueden crear cosas, pero no llega. O sea, tienes que darle tú muchas instrucciones. Entonces, para eso lo hago yo. Wow. O sea, para eso lo hago yo. Como lo de cambiar una cara de una cara a otra cara. Bueno, Pues porque eso, bueno, si hace una metamorfosis, crea un híbrido, un Ujú. paso continuo, pero hay una razón lógica detrás del movimiento. Entonces, poco a poco se va alimentando de todo ese conocimiento, ¿no? Quizás nos tomaría más tiempo explicarlo, pero la inteligencia artificial no es tan útil ahora mismo en el mundo plástico. Yo creo que es mejor utilizarla en otros campos. Pues así será. Dentro Como de 2 años. científico. Dentro de 2 Sí. años te lo vuelvo a preguntar. O el de la geopolítica también. También, Igual nos iría también, mucho también. mejor. Tenemos que hacer una metamorfosis tú y yo, Lucas. Sí, A ver, qué sale. cuando hagamos esas aventuras de detectives en la biblioteca. A ver, ¿qué es lo que sale? Oye, Carlos, se nos ha pasado el tiempo volando. Madre Ha sido mía. un placer y si te Sí. parece nos vemos muy pronto otra vez aquí en Cinemascopic. ¿De Cuando acuerdo? quieras. Venga, un placer, Lucas. Oye, pues un placer Gracias. para mí también, Carlos, gracias. Y Naira, un placer Espero que lo estar hayas contigo. disfrutado, Naira. Un placer por haberme invitado a ustedes. Muchas gracias. Seguimos 7:31.